Buenas tardes, me da gusto saludarles, sean bienvenidas, bienvenidos. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder reunirnos, ¿verdad?, en su nombre, para poder continuar con el estudio bíblico que estamos llevando a cabo en el libro de Josué. Vamos a tratar de terminar hoy con el capítulo 5. Vamos a ver la última parte de este capítulo y espero en el Señor que sea una lección que no solo nos informe, sino que nos motive para darle un sentido práctico nosotros en la vida cristiana. Vamos a ponernos de pie si son tan amables y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor pidámosle al Señor que abra nuestro entendimiento, pidámosle al Señor que nos ayude a estar atentos, enfocados, su palabra, a ver allí en su palabra lo que Él quiere mostrarnos, revelarnos, ¿verdad?, para que podamos ser bendecidos. Voy a invitar al doctor Rojas, si es tan amable, de guiarnos. Bendito Padre y Señor de los cielos, Señor, venimos con gozo, Señor, a tu casa, Señor, a darte honra y gloria a ti solamente, Señor, y abrir nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, a tu palabra, Señor. Esa palabra, Señor, que se pega en esa palabra, Señor, que transforma, Señor, que es poderosa, Padre Santo, y que es suficiente para presentar a todo hombre y mujer ante ti, Señor, sin mancha y sin defecto. Gracias, Padre Santo, por esta preciosa oportunidad que nos das de venir a conocer más y más de ti, Señor, para poder seguir conociéndote, Señor, honrándote, Señor, y amándote, Padre. Te damos gracias por esta enseñanza del libro de Josué, Señor, que nos ha ciertamente presentado carácter, Señor, pero también nos ha presentado desafíos a nuestra fe, Padre Santo, para que podamos ser, Señor, dignos siervos fieles tuyos, Padre Santo, y podamos, Señor, de tu palabra, Señor, llevarla como lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias, Señor, te damos, te pido bendición sobre todos los que estamos aquí presentes, también bendiciones para nuestro pastor, Señor, ilumina con este estudio, Padre Santo. Te damos la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Muy bien, leamos por favor Josué 5, versículos 13 al 15. Josué capítulo 5, versículos 13 hasta el 15. Dice: aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos, levantó la vista, la mirada, ¿verdad?, y vio a un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Josué se le acercó y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es santo. Josué así lo hizo. Antes de conquistar la tierra prometida, y el primer lugar que conquistaron fue Jericó. Pero antes de conquistar, recuerden que Dios le pidió tres cosas.
a Josué. Ellos ya habían cruzado el Jordán, y Israel se encontraba, vamos a decir, ya en la línea de batalla. Ya estaban adentro en el territorio enemigo, y no había vuelta atrás, aunque muchos lo querían. Dice que extrañaban los pepinos, las ollas de caldo, las ollas de carne, el pescado, así dice, el pescado, con ajos, dice, con cebollas, ¿verdad? Mande. Los pueros, el poro, correcto, ¿verdad? Dice que extrañaban todos esos guisos, ellos querían, pero Dios no se los permitió, no había vuelta atrás. Y eso es algo similar, o mejor dicho, es lo mismo en la vida cristiana. Acuérdense que el Señor dice ninguno, ese ninguno son todos. No en ese sentido. Ese ninguno son todos. Todos los cristianos, todos los hijos de Dios, ¿verdad? Ese ninguno son todos, es una cosa paradójica, ¿verdad? Dice ninguno, dice que poniendo su mano en el arado, pero vea hacia atrás, dice el Señor en Lucas 9, no es apto, no sirve. Qué duro, ¿verdad? No sirve para el reino de Dios. Y hay mucha gente, ¿verdad? Que siendo cristianos extrañan el mundo, extrañan aquellas fiestas, ¿verdad? Y otras cosas. Entonces, después de pasar el Jordán, Dios le da a Josué 3 instrucciones antes de conquistar. Ellos ya se sentían listos, ellos ya se sentían preparados, ellos ya querían, ¿verdad? Pero Dios les dice, ¿se calman, por favor? Cálmense. Dios les dice, todavía hay cosas que tengo que tratar con ustedes. Y la primera instrucción, la primera cosa que Josué le pide, que Dios le pide a Josué, es que se circuncidaran todos los que no estaban circuncidados. La primera cosa. Y vimos ya este tema, ¿verdad? De la circuncisión, ya vimos, pero solo para recordar rápidamente, una de las cosas que significaba la circuncisión y que tiene la misma parte en el Nuevo Testamento, es que significa propiedad. Propiedad, ¿verdad? Significa protección, ¿verdad? Otra cosa que significa fue para probar la fe, para probar la fe. Dios también hoy prueba la fe de nosotros. Decíamos el domingo en el mensaje que si no hay prueba no se crece en la fe. Y también les decía yo que si no hay prueba no se pueden graduar, no se gradúa uno. Si pasas la prueba, ¿verdad? Si superas la prueba, vamos a poder graduarnos. Entonces, también Dios les dijo circunciden, y otra razón era para quitarles el oprobio. Oprobio que es vergüenza. Y el oprobio, la vergüenza que este pueblo de Dios sufrió, haber sido esclavos en Egipto. Haber sido esclavos en Egipto, ¿verdad? Era el pueblo de Dios, el pueblo de la promesa, el pueblo que están llamados a conquistar, están llamados a ser cabezas y no colas, estaban llamados a dar en préstamo y no ellos a pedir prestado, ¿verdad?
Entonces, oprobio, vergüenza. Y con la circuncisión ese pueblo quitó eso, ¿verdad? Y también era una preparación, la circuncisión también fue una preparación para celebrar la Pascua, ¿verdad? Para celebrar la Pascua. Y la segunda cosa que Dios le dijo a Josué es eso: celebren la Pascua. No pueden seguir adelante, no pueden ir a conquistar, tienen que celebrar la Pascua. Entonces, antes de poder comenzar a conquistar a sus enemigos, celebrar la Pascua. Y muy importante, la palabra en hebreo, como en inglés, la palabra que Pascua, ¿verdad? Como la tradujeron, tanto en hebreo como en inglés lo describe mejor. En inglés es Passover. 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 Que significa pasar por encima. Tanto en hebreo como en inglés es pasar por encima. Y la Pascua, acuérdense, ya vimos el tema, significaba separación. Pueblo, no todos los egipcios se les ordenó que celebraran la Pascua, solo el pueblo de Israel, ¿verdad? Y eso lo menciona muy bien Éxodo 11:7 como el 12:1, ¿verdad? También la Pascua, otra cosa era comienzo. Este es el comienzo, les dijo Dios, del año, de los meses, de los días, ¿verdad? Lo mismo sucede. Ellos tenían que celebrar la Pascua por obediencia, aunque no les gustara, ¿verdad? A lo mejor había muchos que no les gustaba ni prepararlo, ni la forma como tenían. Fíjense, comerlo con hierbas amargas, comerlos pan sin levadura. ¿Han probado la diferencia alguna vez de un pan sin levadura? Hagan la prueba. Hornéese un pastelito sin levadura a ver cómo le queda. Trate de comerlo. Hagan la prueba. Sin levadura. Tenía que hacerlo por obediencia, ¿verdad? Obediencia. Ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo lo resume de una manera muy preciosa, y les doy la cita bíblica como recordatorio, ya lo vimos, pero para ubicarnos un poquito en el contexto histórico. 1 Corintios 5, 7 y 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura. Decíamos que levadura significa el pecado, ¿verdad? La levadura habla de pecado. La levadura leuda, ¿verdad? Hace que la masa se esponje, ¿verdad? Eso hace el pecado, ¿verdad? Y dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, o sea, sin pecado, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Vuestra Pascua, que es Cristo. Por eso, el Señor Jesucristo, en San Juan capítulo 6, versículos 54 al 58, más o menos, o 56, Juan 6, 54. Mire, dice: el que come mi carne, dice Cristo, y bebe mi sangre, ¿qué tiene? Vida eterna. Punto. Es un absoluto. Y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne, que es Cristo, es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Una característica. Y yo en él. Entonces vea qué interesante, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando un cristiano, hombre o mujer, toma la Pascua o la Santa Cena? Acuérdense que en la última Pascua que Cristo celebró con sus discípulos, fue allá donde Él instituyó la Santa Cena. Allí tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Allí tomó el vino, la copa, y dijo: este es el nuevo pacto, ¿verdad? Que por muchos, dijo, no por todos. O sea, no hay tal cosa como salvación universal. Por muchos, no por todos. No hay tal cosa como salvación universal. Entonces, ¿pero qué pasa cuando un cristiano toma la Pascua o toma la Santa Cena con levadura? O sea, con pecado. Mire, 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, dice el apóstol San Pablo claramente: de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, por eso, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin entender, sin estar consciente de todo su significado espiritual, sin discernir, dice, el cuerpo del Señor, ¿qué sucede? Juicio come. La Pascua en el pueblo de Israel, cuando lo celebraron por primera vez en Éxodo 12, también fue juicio. Las casas que no pusieron la sangre del cordero, murió el primogénito. De los animales y de los niños, juicio. Desobediencia, falta de fe, no creer en lo que Dios estaba estableciendo. Raro, nuevo, difícil de entender. Hay cosas que se aceptan por fe y se obedecen por fe y se hacen por fe. No hay evangelio a mi manera, ¿verdad? Bueno, entonces también significa juicio. Ahora, note en Josué 5:12 algo importante cuando entremos ya a este tema, el último tema del capítulo 5. En el 5:12 de Josué, note lo que pasó. Dice: el maná cesó al día siguiente. ¿Al día siguiente de qué? ¿Al día siguiente de qué? Piénsele. Al día siguiente de que entraron. Acuérdense, cruzaron el Jordán, acamparon allá al otro lado del Jordán. Aconteció que al día siguiente que habían entrado, dice que el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer de los frutos de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que entonces empezaron a comer de los frutos de la tierra de Canaán. Ya estaban en Canaán. Vea qué interesante. Cesó el maná. El maná descendía del cielo, ¿verdad? Literalmente.
pueblo salía cada día y recogía lo que creían, lo que pensaban que se iban a comer. No podían guardarlo para el otro día, no podían guardarlo para la siguiente semana, como nosotros, ¿verdad? Voy a comprar este arrocito, este frijolito, este azúcar, estas cosas. Y allá lo tiene usted en su alacena, ¿verdad? Este atún, ¿verdad? Y usted ve que la fecha de caducidad está lejos para que lo tenga ya. No, ellos no podían hacer nada de eso. Nada más lo que, como dicen aquí en la región, lo que iban a gastar en el día, ¿verdad? Entonces vea, pero al cruzar el Jordán, al estar ya en tierra de Canaán, esto nos enseña que ya no tomaban esa lechita, esa comida ligera, ya no eran niños espirituales, ya habían dado un paso más importante, cruzaron el Jordán, estaban ya del otro lado, iban a conquistar, ya no eran niños espirituales. Al cruzar el Jordán eran jóvenes, maduros, fuertes, listos para conquistar. Entonces ya se habían circuncidado, ya habían celebrado la Pascua. Ahora, los cristianos, hay cristianos hoy que todavía están en el desierto. Hay cristianos que todavía lechita, ¿verdad? No entienden un estudio profundo de las Escrituras, ¿verdad? No pueden aprender cosas profundas de la Biblia. Pero los que ya cruzaron el río Jordán y están alimentándose con alimento sólido de la palabra de Dios, aquí dice que comieron ya los frutos de la tierra de Canaán. ¿Verdad? Qué interesante. Ahora, no solo ahora, ¿verdad? Desde los tiempos bíblicos, por ejemplo, mire, la iglesia de Corinto es un ejemplo de una iglesia todavía que se quedó en el desierto, una iglesia donde eran niños espiritualmente hablando. El niño es voluble, ¿verdad? El niño es inconstante, ¿verdad? El niño hay cosas que no las entiende. Es un niño. El niño hay alimentos, ¿verdad?, que no puede darle. Un bebé. Entonces así era la iglesia de Corinto. Y sin embargo, una iglesia que tenía los dones espirituales. No le faltaban los dones a esta iglesia de Corinto. Y es que lo que pasa, y escuchen esto, los dones no son la evidencia de una espiritualidad y de un crecimiento espiritual. Los dones no son la evidencia. ¿Qué es la evidencia? Le pregunto más fácil, ¿cómo se conoce el árbol? Por sus frutos. Los dones no es la evidencia. Cristo dijo, por sus frutos los van a conocer. ¿Se acuerdan? Hay iglesias que hoy dicen, si hablas en lengua, es que ya lo hiciste. Ya eres súper espiritual. Ya creciste. Falso. Hablan en lenguas y no tienen amor. Hay orgullo. Hay chismes. Entonces, pero mire el dato que quiero compartir con ustedes. 1 Corintios 3, del 1 al 2, dice Pablo, de manera que yo, hermanos, les dice Pablo a Corinto, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Niños. La palabra que se usa aquí en el griego, nepio, ¿verdad?, que se está refiriendo a esos niños de edad de chiquitos, de párvulos, ¿verdad?
No puede usted darles un tamal, ¿verdad? De esos ricos que hacen aquí en todo México, ¿verdad? Bueno, versículo 2. Os di a beber leche, dice Pablo, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni son capaces ahora todavía. Y como ya les dije, tenían los dones, pero los dones no son la evidencia. Los dones no son la evidencia. La evidencia, somos conocidos por los frutos. Si usted recuerda, el Señor Jesucristo, allá en Mateo 7, del 16 en adelante, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso, dice, alguien recoge uvas de los espinos? ¿A que no? ¿Qué da el espino? Espinas, ¿verdad? Espinas. Así todo buen árbol, dice, da buenos frutos. El árbol malo, malos, ¿verdad? No puede el buen árbol dar malos frutos. El árbol malo, ni tampoco buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto, hay que cortarlo. Hay que cortarlo, hay que echarlo al fuego. Y entonces dice, así que, por sus frutos, otra vez, ¿verdad? Los conoceréis. ¿Qué habrá pensado la gente cuando oyeron a Cristo decir eso? ¿Qué habrán dicho del Señor? Y en el 7:22, ¿verdad? Vuelve a... Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros. ¿Cuál es la respuesta? ¿Va a ser la respuesta del Señor? 23, nunca os conocí, nunca, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Ya se dio cuenta que un don de profecía no es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia de la espiritualidad? El fruto. Un don de lenguas no es la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? El fruto. ¿Ya vio? La Biblia no lo digo yo, Y mire entonces, hermanos, o sea, el punto es hacer la voluntad de Dios, la obediencia más que cualquier otra cosa. Entonces, después de todo esto, de las dos órdenes, Dios le dice a Josué, versículo 13, dice, mire la experiencia que tuvo. Aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre delante de él, con una espada desenvainada en la mano, lista para ser usada. Josué se acercó y le preguntó, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Acuérdate, ya está en la línea de batalla, ya está en tierra enemiga, ya estaban en Canaán. No respondió, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra, sobre su rostro, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. La tercera condición para una vida victoriosa, la tercera condición para que seamos conquistadores, vencer pecado, vencer amarguras, vencer pruebas, vencer luchas, etcétera, etcétera, es esta. Y mire, vemos a un varón, dice, con una espada en su mano. En la Biblia hay varios ejemplos. No fue la primera vez, no fue la única vez.
En la Biblia hay varios ejemplos de este tipo de encuentros. Uno de ellos lo encuentra usted allá en el libro de Éxodo, por ejemplo. Otro ejemplo lo puede ver usted en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, por ejemplo. Otro ejemplo, y así hay varios. Pero vemos que Josué, al enfrentarse con este varón que representa a Cristo, y ahorita les voy a decir por qué. Porque sabemos que era Cristo, porque los ángeles no aceptan adoración. En la Biblia usted va a encontrar que ningún ángel acepta adoración. Hay varios casos en la Biblia donde fue un ángel. Por ejemplo, en Apocalipsis, Juan es un ángel y él se hinca, se postra, ¿verdad? Y el ángel dice, párate, ¿verdad? Yo igual soy siervo, igual que tú. Párate, adora a Dios, dice. Inmediatamente, ¿verdad? El ángel no lo dejó. Y fíjese a quién se le fueron las... No justifica, ¿verdad? Ni es para que nosotros nos sintamos mejor. Pero aquí no hay nadie que todavía adora a un ángel, ¿verdad? No hay, ¿verdad? Muy bien. Entonces por eso es Cristo, porque los ángeles no aceptan la adoración. Ahora, vea usted, Josué le dijo, versículo 13 del capítulo 5, le dijo, eres de los nuestros, allá al final, o de nuestros enemigos. Cristo le contesta, versículo 14, no, dice, no, respondió él, he venido como príncipe del ejército de Jehová. He venido como príncipe del ejército de Jehová. O sea, yo no soy ni de tu bando, ni soy tampoco del bando contrario. Yo vengo a que tu ejército me siga a mí. Porque vea lo que le contesta, no respondió, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. No soy ni de tu bando, ni del bando enemigo. Yo he venido para que tu ejército me siga a mí. Y eso es muy grande la diferencia, ¿verdad? Muy grande la diferencia. O sea, si quieres continuar, o sea, si quieres avanzar, o sea, si quieres conquistar, o sea, si quieres conquistar Jericó, y hay datos interesantes. ¿Por qué Jericó la primera ciudad? Eran 7 grandes ciudades, pero ¿por qué Jericó la primera? Entonces, Cristo le dice a Josué, mira, si quieres conquistar, cuando entremos al 6 vamos a ver esos detalles por Jericó, que son muy interesantes. Si quieres conquistar, si quieres avanzar, si quieres vencer a Jericó, a pesar de ser la muralla mejor y más fuerte, fortificada, imposible, humanamente hablando, imposible de destruirla, más de 7 metros de alto. ¿Se acuerda que habían casas arriba de la muralla?
O sea, no eran como las barditas de hoy de 15 centímetros. Y algunos más listos las hacen de 21. Es lo máximo, 21. No, aquello era anchos, muy ancha la muralla, ¿verdad? Y Jericó, por ejemplo, tenía 2 murallas. Había un vacío en medio y otra muralla. Como quien dice muralla y contramuralla, ¿no?